Bueno, vamos a continuar con las neumopatías obstructivas. Hablamos de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como un tipo de neumopatía obstructiva que se observa básicamente en pacientes adultos mayores. Fenotipo enfisematoso predomina en adultos mayores, adultos viejos. El fenotipo bronquítico puede observarse en adultos jóvenes que tienen como historia habitualmente hábito tabáquico, ¿no? Entonces, en función de lo que hemos visto hasta el momento, reconocemos al hábito tabáquico como una causa importante de neumopatía obstructiva, ¿no? Del tipo enfisema o del tipo bronquitis crónica, ¿sí? Hay también formas mixtas de presentación en la cual el paciente puede hacer fenotipos bronquíticos y enfisematosos, es decir, hay una combinación de hipersecreción de moco que genera tos y expectoración importante, más colapso de las paredes alveolares con acúmulo persistente, insuflación de estos espacios alveolares por acúmulo persistente de aire dentro de ellos y por lo tanto la disnea severa que caracteriza a estos pacientes. Ahora, otra forma de neumopatía obstructiva es el asma bronquial, que no pertenece dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero es también una forma de neumopatía obstructiva y es una enfermedad caracterizada por crisis obstructivas también, pero estas crisis obstructivas son temporales, son episódicas, son reversibles, es decir, que el paciente puede alcanzar la normalidad en cuanto a la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Entonces es una enfermedad caracterizada por crisis obstructivas reversibles de la vía aérea inferior, condicionadas por episodios de hiperactividad traqueobronquial, que desde el punto de vista patológico se traduce esta hiperactividad traqueobronquial episódica pues, en episodios transitorios de espasmo a nivel de la musculatura lisa bronquial, con inflamación, con edema de la mucosa y taponamiento de los bronquios por la secreción de moco. Entonces, la secreción de moco, el espasmo de la musculatura lisa bronquial, el edema de la mucosa, el engrosamiento de la mucosa, llevan a estos episodios temporales reversibles de hiperactividad traqueobronquial, generando entonces las crisis que caracterizan al paciente asmático. Estas crisis que desde el punto de vista clínico se basan en accesos episódicos y recurrentes de tos, con disnea, con dificultad para respirar, con opresión torácica, dolor torácico y sibilancias. Bueno, el origen del asma, al igual que ocurría con la EPOC, es multifactorial, aunque generalmente tiende a predominar algún factor en particular. Se reconocen en la etiopatogenia del asma factores predisponentes, ¿sí? Que tienen que ver con la atopía, con la idiosincrasia del individuo, con su susceptibilidad genética a desarrollar respuestas inflamatorias importantes, exacerbantes frente a un desafío antigénico. Y tiene que ver el asma, las crisis asmáticas son desencadenadas en pacientes susceptibles por la exposición a factores desencadenantes o disparadores exacerbantes que son numerosos, los cuales tienen que ver con exposición a alérgenos, con exposición a agentes infecciosos, virus sobre todo, infecciones víricas, exposición a contaminantes ambientales y alteraciones emocionales. Así que la parte emotiva cumple un rol preponderante en el desencadenamiento de las crisis asmáticas. Lo que no ocurre en cambio en los pacientes con EPOC. El factor psicológico no ha demostrado tener una participación en la etiopatogénesis del EPOC, pero sí se reconoce como un factor desencadenante de crisis asmática en el paciente con este tipo de neumopatía. Los episodios obstructivos entonces se deben
a esto, se deben a lo que mencioné, al espasmo bronquial, el edema de la mucosa, con el taponamiento por acumulación de moco, pero estos episodios obstructivos, como les dije, son reversibles. Esta es la diferencia con el EPOC. En el EPOC, los episodios obstructivos son irreversibles y son persistentes, ¿sí? Mientras que en el paciente asmático los episodios obstructivos son transitorios, pero son recurrentes, ¿sí? Son recurrentes, pero evolucionan a la normalidad, es decir, se recupera la permeabilidad de la vía aérea. Pero cada vez que el paciente se exponga a un factor desencadenante o exacerbante de crisis asmática o disparador de crisis asmática, va a desarrollar las crisis. Y hay también distintas severidades en cuanto a la presentación clínica del asma. Hay una forma de asma que se denomina asma de mal pronóstico, en la cual los pacientes pueden evolucionar o llegar a presentar severos trastornos a nivel de las presiones sanguíneas, de los gases, la presión de oxígeno y la presión arterial de CO2, desarrollando hipercapnia y pudiendo llevar o evolucionar una fase 3 de falla. Entonces, recuerden, el asma se manifiesta con episodios recurrentes, pero repetitivos, ¿sí? Recurrentes o repetitivos, pero que evolucionan a la normalidad de tos, con dificultad respiratoria, con opresión o dolor torácico y sibilancias. Y respecto a la epidemiología de esta enfermedad, ha demostrado mayor incidencia en niños y adultos jóvenes de sexo masculino, fundamentalmente. En cuanto a la etiopatogenia, es multifactorial la etiopatogenia del asma, pero siempre tiende a predominar un factor más que otro. Se reconocen entonces en su etiopatogénesis factores ambientales como los tóxicos del tabaco, las infecciones, sobre todo infecciones víricas, infecciones por virus influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, exposición a alérgenos como pelo de animales, polen, los ácaros del polvo, susceptibilidad individual que tiene que ver con la atopía, pacientes que tienen una predisposición a trastornos alérgicos, enfermedades alérgicas, porque producen exceso de IgE, por ejemplo. Entonces son pacientes atópicos, ¿no? Son pacientes genéticamente predispuestos a alergias, entre ellos cuadros asmáticos, y pacientes con idiosincrasia los AINES, pacientes que por factores de farmacogenética son pacientes que son intolerantes a los AINES, no pueden metabolizarlos adecuadamente porque padecen deficiencias enzimáticas y eso les lleva a desencadenar respuestas inflamatorias que se traducen en eventos de hiperactividad bronquial cada vez que se exponen a un antiinflamatorio no esteroide. Y los trastornos emocionales se ha reconocido como un factor importante en el desencadenamiento de las crisis asmáticas. De ahí que cuando vamos a atender un paciente asmático, una de las recomendaciones más importantes es evitar la ansiedad, ¿sí? Entonces hay que manejar la ansiedad en estos pacientes, fundamentalmente evitando procedimientos dolorosos, minimizando el dolor, minimizando el miedo. Y las citas tienen que ser cortas y no dejarlos esperar tanto tiempo en la sala de espera estos pacientes. ¿Para qué? Para no generar ansiedad. Ahora, el modelo inmunológico clásico que se ha establecido para explicar los eventos clínicos que ocurren en el asma bronquial no explican todas las características que se ven en esta enfermedad. Sin embargo, un protagonista patogénico que se ha considerado en este trastorno es el PAF, es esta molécula, el factor activador de plaquetas, que es producido por células inflamatorias y células endoteliales. Entonces, esta molécula que se considera la protagonista en los pacientes asmáticos, en la etiopatogenia del asma, se liberaría cada vez que el paciente genéticamente susceptible
¿sí? Genéticamente susceptible, es decir, ya sea porque es atópico, porque tiene una intolerancia, una idiosincrasia de los AINES, cada vez que se expone a un factor desencadenante o favorecedor, estas células inflamatorias, células inmunológicas y células endoteliales van a liberar PAF, van a liberar factor activador plaquetario. Este PAF, ¿qué va a hacer? Este PAF va a atraer y va a activar a los eosinófilos porque tiene receptores en los eosinófilos y va a ser un potente quimiotractante de eosinófilos hacia la vía aérea inferior, ¿no? Estos eosinófilos entonces activados van a liberar factor quimiotractante de eosinófilos, atrayendo más eosinófilos al sitio, van a liberar leucotrieno B4 y proteínas catiónicas que en asociación con el PAF liberado por todas estas células son los responsables en última instancia de la hiperactividad bronquial que es condicionada por todo esto, ¿no? Por los fenómenos de broncoespasmo, edema de la mucosa, secreción de moco y la disfunción de las células epiteliales. Entonces, estos episodios temporales de hiperactividad bronquial son los que caracterizan el cuadro clínico de asma. Entonces, el PAF en el paciente asmático es considerada la molécula patogénica más protagónica, más preponderante, que permite la interacción de todos los elementos celulares que participan en la respuesta inflamatoria, que median las crisis asmáticas en estos pacientes, ¿sí? A través de esta molécula, todas estas células interactúan, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas células activadas frente a un factor desencadenante o favorecedor de asma liberan esta molécula, liberan PAF, y el PAF va a, como les dije, va a activar y va a atraer a los eosinófilos hacia el sitio, ¿sí? Estos eosinófilos van a liberar factor quimiotractante de eosinófilos, leucotrieno B4 y proteínas catiónicas que en combinación con esta molécula PAF van a ser los responsables de los episodios de hiperactividad bronquial, producto de qué? Del edema de la mucosa, la secreción de moco, la disfunción de células epiteliales y el broncoespasmo. Entonces, esta es la pared bronquial de un paciente normal, de un paciente no asmático. Fíjense, el número de células caliciformes es mínimo, ¿sí? Este es el epitelio respiratorio. Recuerden que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿no? Acá tenemos la membrana basal, tenemos la lámina propia que da irrigación y nutrición a ese epitelio y lo soporta. Debajo de este tejido conectivo subepitelial tenemos la capa de músculo liso y debajo de la capa de músculo liso tenemos la submucosa donde se encuentran las glándulas secretoras de moco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los pacientes asmáticos? Bueno, en los pacientes asmáticos el hecho de vivir bajo procesos inflamatorios recurrentes cada vez que se exponen a un factor desencadenante o exacerbante de asma, pues, ¿qué va a ocurrir en ellos? Va a ocurrir pues episodios de broncoespasmo, ¿no? Por la hipertrofia del músculo liso, si observen las diferencias, la capa de músculo liso se hipertrofia en los pacientes asmáticos, aumenta el número de estas glándulas secretoras de moco, aumenta el infiltrado inflamatorio, vean el espesor de la lámina propia y vean el espesor de la lámina propia en el paciente asmático, aumenta el espesor, ¿por qué? Porque está llena de infiltrado inflamatorio y aumenta la producción de moco hacia el lumen, ¿no? Hacia la luz del conducto aéreo, ¿no? De los bronquiolos, las vías aéreas inferiores. Entonces esto está lleno de moco y esta obstrucción más el espasmo de la musculatura lisa, el edema de la mucosa, pues caracteriza las crisis obstructivas reversibles pero recurrentes que tienen estos pacientes. Bueno, se reconocen dos tipos de asma.
De acuerdo al factor predisponente, el asma alérgica o extrínseca y el asma intrínseca o idiosincrática. El asma alérgica o extrínseca es un tipo de asma que se observa en pacientes atópicos, pacientes que por lo general son niños o adolescentes y que tienen antecedentes familiares positivos, ¿sí? Es decir, otros miembros de la familia también padecen asma o padecen otros tipos de atopía, u otro tipo de reacciones alérgicas. En ellos, el desglose de inmunoglobulinas va a revelar títulos elevados de IgE, son pacientes que muestran hiper-IgE con pruebas cutáneas positivas. Es decir, que una prueba, por ejemplo, un test de parche va a dar positivo a varios alergenos o antígenos, y la etiología, es decir, el factor aquí desencadenante del episodio asmático en estos pacientes atópicos es la exposición a alérgenos. O sea, cada vez que se exponen a los ácaros del polvo, al polen o a los pelos de animales, van a desencadenar las crisis asmáticas. Entonces aquí la historia es muy importante para reconocer este tipo de asma, el asma alérgica o extrínseca. ¿La historia en qué sentido? Bueno, que el paciente te cuente que desencadena las crisis cada vez que se expone al polvo o se expone a un animal, por ejemplo, a un perro, eh, o cuando se expone a determinados ambientes. Y la historia familiar es positiva generalmente en estos pacientes y la edad de presentación es temprana, ¿no? Niños jóvenes. El asma intrínseca o idiosincrática es un asma que no se ve en pacientes atópicos, ¿sí? En estos pacientes los niveles de IgE son normales, las pruebas cutáneas son normales, no tienen antecedentes familiares de asma. Este tipo de asma se presenta usualmente en mayores de 35 años, y los factores desencadenantes de las crisis asmáticas no son precisamente alérgenos, sino generalmente son procesos infecciosos o estrés emocional o la exposición al frío, exposición a sustancias irritantes, o exposición a tóxicos como fármacos. Por ejemplo, estos pacientes en la historia te van a documentar, te van a informar que desencadenan crisis asmáticas cada vez que consumen un antiinflamatorio no esteroide o cada vez que se exponen a irritantes ambientales, o cada vez que se exponen al frío o cada vez que presentan un evento de estrés, pueden desencadenar la crisis. Y este tipo de asma, recuerden, se presenta usualmente en mayores de 35 años. Bueno, respecto a la anatomía patológica, pues en un paciente asmático, ¿qué vamos a ver histopatológicamente? Vamos a reconocer hipertrofia de las células musculares bronquiales, producto del estímulo inflamatorio persistente, el aumento de las glándulas y las células mucosas, esas células caliciformes aumentan, inflamación, edema de la mucosa, con infiltrado predominantemente eosinófilo. Recuerden que los eosinófilos cumplen un papel central en el asma porque son activados por este factor activador plaquetario que les lleva a producir mayor cantidad de quimiotractantes de eosinófilos, leucotrieno B4 y proteínas catiónicas que intensifica la respuesta inflamatoria, desencadenando entonces la hiperactividad bronquial y disfunción epitelial con descamación excesiva. Bueno, las manifestaciones clínicas del asma se basan entonces en episodios o accesos recurrentes de tos con disnea. No es una tos productiva. La dificultad para respirar es pues prominente en estos pacientes durante la crisis solamente, no es una disnea permanente, es una disnea que ocurre durante la crisis asmática, es una disnea temporal con sibilancias expiratorias y sensación de opresión torácica, dolor torácico. Pero todos estos síntomas, recuerden, son episódicos, ¿sí? Evolucionan a un estado de normalidad porque la obstrucción es reversible, están desencadenados por la exposición a factores
exacerbantes o desencadenantes. O sea, todos estos síntomas se relacionan con los desencadenantes, con el esfuerzo, con emociones intensas, estrés, y tienen usualmente horario de presentación. De hecho, hay varias formas de presentación del asma. Hay asmas que son básicamente matutinas, otras que son de predominio nocturno, otras que son de predominio infantil, como el asma atópica, de predominio del adulto, como el asma idiosincrática relacionada al consumo de AINES, que es típica del adulto, la que está relacionada a AINES. El asma ocupacional, el asma intermitente o perenne. Un asma perenne, por ejemplo, es una forma grave de asma. Esos pacientes requieren un control médico permanente, ¿sí? Y tienes que pues conversar bien con el neumólogo, con el médico de ese paciente en casos de asma severa, de asma perenne, ¿sí? Porque son pacientes que están en un estado más grave de su enfermedad, son pacientes un tanto descompensados, que tienen alto riesgo de mortalidad, ¿sí? O sea, el asma en un 50-80% de los casos es benigna, tiene buen pronóstico. Sin embargo, ahí tienes que recordar que hay un mínimo número de pacientes en los cuales el asma puede llegar a ser mortal. Se considera mal asmático o estatus asmático. Estos pacientes, por ejemplo, donde el asma es agresiva, no responden al tratamiento y terminan falleciendo por acidosis respiratoria, por hipercapnia o hipoxia. Bueno, el diagnóstico del asma se basa fundamentalmente en historia clínica, de una historia clínica sugestiva de asma. El médico lo que va a indicar aquí es una prueba espirométrica, y con esa prueba espirométrica, con la espirometría que se utiliza para medir la capacidad pulmonar total a través de dos marcadores o parámetros, que son el, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado. Esos son los dos índices que se utilizan en las pruebas espirométricas para medir la capacidad pulmonar total. Y durante la actividad inspiratoria y expiratoria, en la espirometría se miden a su vez los gases en sangre, ¿no? Se mide el intercambio gaseoso. Entonces, si la prueba espirométrica demuestra obstrucción de la vía aérea inferior, entonces el paciente se somete a un test broncodilatador y se vuelve a realizar la prueba espirométrica. Si después de haber aplicado el broncodilatador, la espirometría mejora, es decir, los parámetros marcan normalidad, es decir, el paciente responde al test broncodilatador, es un caso positivo de asma. Si el paciente, después de haberse hecho la espirometría, haber resultado obstrucción, pero al test broncodilatador no mejora esa obstrucción, es negativo, entonces se realiza el test de provocación. En un test de provocación, el paciente es desafiado con factores desencadenantes de crisis asmáticas según la historia clínica. Y si el test de provocación da positivo, es decir, desencadena una crisis asmática en tiempo real, entonces se confirma el cuadro de asma. Y si el test de provocación da negativo, se descarta asma y hay que buscar otra causa del problema del paciente, ¿sí? El problema ventilatorio del paciente. Una vez que el médico diagnostica el cuadro asmático, debe valorar la gravedad de la enfermedad y valorar la etiología, es decir, a través de una minuciosa anamnesis, reconocer los factores que desencadenan esa crisis asmática, y determinar qué tipo de asma tendría el paciente. Recuerden que hay básicamente dos tipos de asma según la etiopatogénesis: el asma atópica y el asma o extrínseca, y el asma intrínseca o idiosincrática. Bueno, entonces el diagnóstico del asma se construye con la historia clínica, es muy importante, la anamnesis, los antecedentes, la historia familiar, muy importante la edad, ¿sí? Del paciente para determinar el tipo de asma y los factores que desencadenan la crisis asmática, y reconocer un caso sugestivo de asma. O sea, para reconocer un paciente sugestivo de asma es importante la historia clínica, es clave. El examen físico
también es importante, pero no tanto como la historia clínica. Es más importante la historia clínica, y dentro del examen físico lo que importa es los resultados de las pruebas respiratorias funcionales, la espirometría, que en función de los resultados de la espirometría se determinará si el paciente tiene o no tiene asma, ¿sí? Y si debe someterse a un test desafiante o no para llegar a la confirmación de un cuadro asmático. La analítica en estos pacientes, cuando se sospecha de asma atópica, va a ser positiva para aumento de IgE, aumento de eosinófilos. Las pruebas de atopía son positivas cuando el asma es extrínseca, atópica, alérgica, más no serán negativas esas pruebas de atopía cuando el asma sea de tipo intrínseca o idiosincrática, que tiene que ver más con un defecto enzimático, el cual los pacientes no pueden tolerar los AINES, ¿sí? Entonces la exposición a un antiinflamatorio en esteroides es el factor desencadenante de los episodios asmáticos de estos pacientes. La placa de tórax puede también servir para confirmar un cuadro de asma, y la exploración funcional. La gasometría es importante ir controlando, chequeando los valores de presión de oxígeno y de CO2 en sangre arterial. Recuerden que hay formas agresivas de asma donde los pacientes pues hacen hipoxemias importantes, terminan desarrollando hipercapnia, haciendo acidosis respiratoria, o hipercapnia porque comienzan a hiperventilar para bajar ese nivel de CO2 en sangre arterial, y esta situación puede llevarles a la muerte cuando los mecanismos compensadores claudiquen. Bueno, no existen manifestaciones bucales específicas de asma. La actitud odontológica que debe asumir el odontólogo en un paciente asmático durante la atención odontológica estará dirigida, como les dije inicialmente, a disminuir la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el estrés puede desencadenar una crisis asmática en estos pacientes. También es importante evitar el uso de adrenalina. Básicamente las medidas de control son similares a las que se aplican para EPOC, ¿sí? Así que no abusar de los anestésicos con vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos están bajo tratamiento con broncodilatadores, y al utilizar cantidades excesivas de adrenalina, de vasoconstrictor con los anestésicos, puedes mediarle o provocarle una arritmia, ¿sí? por exceso de simpático-miméticos. Evitar los AINES. Recuerda que los AINES pueden ser un factor desencadenante en ciertos tipos de asma, como el asma intrínseca y idiosincrática. En general es importante evitarlos y tratar de evitar todo factor que desencadene la crisis asmática. ¿Cómo determinas cuáles son los factores desencadenantes de las crisis asmáticas? Mediante una minuciosa historia clínica. Y recordarle al paciente que durante la intervención odontológica, el día de la sesión, lleve su broncodilatador, ¿sí? También es importante recordar que los broncodilatadores que utilizan estos pacientes además también presentan tratamiento con corticoides para bajar la respuesta inflamatoria en el pulmón, en la vía aérea inferior. Entonces, los corticoides, cuando son utilizados de manera crónica, pueden generar inmunosupresiones, ¿sí? Estados de inmunosupresión. Así que tienes que considerar esa situación en el paciente. Si es un paciente con asma agresiva, tienes que considerar que puede ser un paciente consumidor de corticoides. Así que tendrías que aplicar modificaciones para evitar complicaciones infecciosas. Y los pacientes que utilizan broncodilatadores, como el salbutamol, son pacientes que tienden a manifestar serostomía por hipoxialia, disminuye el flujo salival, puesto que son simpático-miméticos. Y ya saben que los simpático-miméticos favorecen la producción de una saliva espesa en menor cantidad, y pues la producción de saliva tarda más tiempo, ¿sí? Es más lenta en los pacientes en los cuales está exacerbado o estimulado el simpático.
qué es lo que pasa en los pacientes bajo tratamiento con broncodilatadores. Entonces eso es un dato a tomar en cuenta. Los pacientes asmáticos que padecen crisis a repetición, que están todo el tiempo con broncodilatadores, con corticoides, son pacientes que pueden sufrir complicaciones infecciosas por la serostomía, por el efecto inmunosupresor que tienen los corticoides a largo plazo. Así que bueno, considerar esa situación, considerar ese efecto colateral de la medicación del broncodilatador, evitar en lo posible los AINES, no excederse con la dosis de adrenalina, de vasoconstrictor y reducir al máximo la ansiedad en estos pacientes. Es importante no hacerlos esperar. Bueno, estos son el tipo de antiinflamatorios no esteroides que la bibliografía señala como desencadenantes de crisis asmáticas. Son del tipo básicamente de la indometacina, fenilbutazona, piroxicam, diclofenaco, ácido mefenámico, ácido fosfenámico. Este tipo de AINES son los que mayormente desencadenan crisis asmáticas, y más bien los AINES mejor tolerados en pacientes asmáticos que podrían ser prescriptos en un paciente asmático son el paracetamol, el ácido acetil salicílico o aspirina. Bueno, hablamos ya de las neumopatías obstructivas y dijimos que también existen las neumopatías restrictivas. Las neumopatías restrictivas todas se caracterizan por una disminución de la capacidad pulmonar total y una reducción del volumen alveolar y de la superficie alveolar. Esto lleva indudablemente a una disminución del intercambio gaseoso. El trastorno típico es la telectasia, que es un colapso pulmonar previamente expandido. Se presenta cuando un bronquio está totalmente obstruido por un cuerpo extraño, que puede ser moco, alimentos aspirados o fragmentos dentarios o prótesis dentales o tumores que obstruyen este bronquio totalmente. Cuando esta obstrucción del bronquio es total, es completa, disminuye el área alveolar de intercambio y esto tiende a sobredistender el resto del pulmón. Los síntomas de las enfermedades restrictivas son básicamente la disnea, la taquicardia, la fiebre, la cianosis. Hay otras causas de restricción pulmonar, no solo la telectasia. La telectasia es producto, como les dije, de una obstrucción completa de un bronquiolo que lleva a una distensión del resto del pulmón, ¿no? Distiende el resto del pulmón y esto disminuye el área alveolar de intercambio. Otras causas de restricción pulmonar son, por ejemplo, la acumulación de líquido en cavidad pulmonar, condición que se conoce como derrame pleural. Por lo tanto, el derrame pleural también te va a llevar a una alteración del intercambio gaseoso. La presencia de aire en cavidad pulmonar también va a condicionar una disminución del intercambio gaseoso. La presencia de aire en cavidad pulmonar recibe el nombre de neumotórax. La extirpación del pulmón por cáncer, por ejemplo, también va a ser un tipo de restricción pulmonar, va a llevar a una disminución del intercambio gaseoso. Toda causa de fibrosis pulmonar por tuberculosis, neumonías, como por ejemplo la neumonía por COVID, que deja como secuela fibrosis pulmonar, los abscesos pulmonares, la radioterapia por cáncer, las enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso, la sarcoidosis, la esclerosis sistémica, pueden llevar a fibrosis pulmonar y por lo tanto a una reducción progresiva del intercambio gaseoso. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades restrictivas? Bueno, se manifiestan al igual que pasaba con las neumopatías obstructivas, se manifiestan con disnea, con dificultad consciente en la respiración, ¿no? Es un esfuerzo consciente para respirar. Eso es disnea, ¿no? Es la dificultad para respirar. Entonces es una manifestación también de las enfermedades restrictivas del pulmón. Estos pacientes van a manifestar también taquicardia, fiebre, ¿por qué? Porque hacen complicaciones infecciosas debido a la condición del pulmón, ya que el pulmón, pues al estar fibrosado, ¿sí? Al estar disminuido por extirpación debido a cáncer, por ejemplo,
o al presentar líquido a nivel del intersticio, al presentar aire, disminuye el intercambio gaseoso y esto genera respuestas inflamatorias que promueven una mayor producción de moco. Recuerden que siempre la respuesta inflamatoria a nivel del pulmón desencadena mayor producción de moco. Ese moco obstruye la vía aérea y genera un medio de cultivo, cambia las condiciones del entorno, genera un medio de cultivo propicio para el sobrecrecimiento de patógenos. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar fiebre o síndrome febril debido a complicaciones infecciosas y cianosis. ¿Por qué? Porque se altera el intercambio gaseoso. Entonces, la cianosis es producto del incremento en la hemoglobina reducida. Bueno, esto ya lo vimos. Y la insuficiencia respiratoria, es el cuadro clínico que resulta de una alteración significativa en el intercambio gaseoso. La insuficiencia respiratoria sobreviene cuando ya existe alteraciones en los gases, en la presión de gases en sangre arterial, es decir que un paciente tendrá insuficiencia respiratoria cuando demuestre a través de una gasometría un aumento en la presión de CO2 y una disminución en la presión de oxígeno a nivel de sangre arterial. Esto lleva a un incremento en la hemoglobina reducida, un incremento significativo de la hemoglobina reducida. Cuando disminuye la presión arterial de oxígeno y aumenta la presión arterial de CO2, esto genera un incremento muy importante en la hemoglobina reducida, llevando a la cianosis, que recuerden era muy dramática la cianosis en el fenotipo bronquítico, en el paciente con bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque en ellos aumenta la presión arterial de CO2, tienen menor sensibilidad al CO2, entonces este no puede ser controlado como si lo llega a ser en el paciente enfisematoso, donde la hipercapnia tiende a ser neutralizada con el aumento de la ventilación pulmonar. Entonces tienen mejor sensibilidad al CO2, ¿sí? O la sensibilidad al CO2 es normal en el paciente enfisematoso. Ahora, la insuficiencia respiratoria, según su evolución, se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica. Según el trastorno gasométrico, la insuficiencia respiratoria puede ser de tipo 1 hipoxémica o puede ser de tipo 2 o ventilatoria. Cuando es tipo 2 la insuficiencia respiratoria, cuando el paciente manifiesta en una gasometría, hipoxemia e hipercapnia. Cuando el paciente demuestra en una gasometría únicamente hipoxemia más no hipercapnia, entonces esa insuficiencia respiratoria se clasifica como insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia respiratoria? Todas las que vimos, la EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema, el edema de pulmón, la atelectasia, es decir, la obstrucción bronquial por cuerpos extraños. Cuando esas obstrucciones son persistentes, son crónicas, pueden llevar a la insuficiencia respiratoria. La sobredosis de sedantes también es una causa de insuficiencia respiratoria. La neumonía crónica. ¿Por qué? Porque la neumonía cuando es crónica te va a fibrosar el pulmón y eso va a llevar indudablemente a una reducción progresiva y significativa del intercambio gaseoso y por lo tanto alteración de los gases en sangre con hipoxemia, hipercapnia o solo hipoxemia. Toda causa que fibrose el pulmón como las colagenopatías, el COVID-19 que es una causa de fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar por radioterapia, toda causa que genere fibrosis pulmonar es una causa de restricción pulmonar, de disminución del intercambio gaseoso y por lo tanto es una causa que puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Las manifestaciones clínicas del paciente con insuficiencia respiratoria serán la disnea, que inicialmente es una disnea de esfuerzo, pero luego progresa a una disnea de reposo o ante mínimos esfuerzos. La cianosis por la alteración de gases en sangre arterial, ¿no? La cianosis es producto de la hipoxemia y la hipercapnia con aumento significativo de la hemoglobina reducida. Crisis de tos, accesos tosígenos, con o sin expectoración, dependiendo del cuadro clínico, es decir, dependiendo de la enfermedad o el tipo de neumopatía que tenga el paciente, ¿no? Recuerden que la tos es predominantemente productiva, con expectoración en la bronquitis crónica, más no en el enfisema, donde la tos es más seca.
y es más leve en el paciente enfisematoso. Es importante la tos en las, por ejemplo, en neumopatía por COVID, es muy importante la tos, es un síntoma clave también de las crisis asmáticas, ¿sí? Así que la crisis asmática, cuando es pues repetitiva, cuando es persistente, cuando es difícil de controlar y no responde a los tratamientos broncodilatadores, pues puede llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Porque puede generar hipoxemia, hipercapnia, acidosis respiratoria, y puede llevar a una fase 3 de falla, ¿no? Donde el paciente muere por depresión del centro respiratorio. Bueno, desde ya hace algunos años se viene demostrando estudios longitudinales, estudios de casos controles, la relación peligrosa que existe entre la enfermedad periodontal y la enfermedad respiratoria. Años atrás se creía que la boca y sus procesos infecciosos, como caries y enfermedad periodontal, eran eventos independientes, aislados del resto del cuerpo, ¿no? Hoy se sabe que no es así, hoy se sabe que la boca, bajo procesos sépticos, bajo procesos infecciosos, es una fuente importante de inflamación sistémica. Y varios estudios han demostrado que las bacterias bucales, cuando las bacterias patógenas de la boca, cuando estas sobrecrecen tras una alteración del medio bucal, recuerden que la boca normalmente está colonizada por bacterias, ¿sí? Por hongos, por parásitos, pero estos microorganismos se mantienen en una relación de equilibrio hasta que las condiciones del medio que cambien, ¿no? O se alteren. Cuando las condiciones del medio cambian, se va a producir un sobrecrecimiento de bacterias patógenas y se ha demostrado que las bacterias patógenas de la boca pueden translocarse a la vía aérea superior, dada la proximidad de estas dos estructuras. Recuerden que la boca está conectada con la faringe, y a través de la faringe las bacterias, ¿sí? Pueden translocar a la vía aérea inferior y agravar el cuadro de una patología preexistente, como sería, por ejemplo, una neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Es decir, el pasaje de bacterias por translocación desde la boca hacia la vía aérea superior y a través de esta la vía aérea inferior podría agravar una patología pulmonar preexistente, que puede ser restrictiva, que puede ser obstructiva o que puede ser tumoral, oncológica. Y también estudios han demostrado que la enfermedad periodontal podría comportarse como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un metaanálisis reciente basado en estudios transversales y de casos controles pues demostró que los pacientes con enfermedad periodontal tendrían 2 veces más riesgo de desarrollar un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser bronquitis crónica o que puede ser enfisema, ¿sí? Por otro lado, también se establece una asociación entre la enfermedad periodontal y el cáncer de pulmón, pues un metaanálisis reciente que se publicó basado en estudios longitudinales, estudios de cortes, en el cual siguieron en el tiempo pacientes con enfermedad periodontal para ver cuántos de esos pacientes con enfermedad periodontal terminaban desarrollando cáncer de pulmón, y encontraron una relación, un riesgo positivo entre la incidencia de cáncer de pulmón y la enfermedad periodontal. Al parecer, según este metaanálisis, la enfermedad periodontal es una condición bucal de riesgo para aumento en la incidencia de cáncer de pulmón. Y en cuanto a la neumonía, tienen que saber que la neumonía pues es una infección del pulmón que puede ser causada por bacterias, por micoplasmas, por virus, por hongos, por parásitos. Y junto con la gripe, la neumonía es una causa de muerte muy importante en todo el mundo, sobre todo en la población mayor, ¿sí? De hecho, hoy la gente se está muriendo de una manera desproporcionada y dramática debido a la neumonía por COVID, ¿no? Por la infección a este coronavirus. Entonces, al igual que la gripe, es una causa importante de mortalidad en todo el mundo.
contribuyendo a una reducción en la calidad de vida y a un aumento en los costos de salud, en los gastos médicos hospitalarios, ¿sí? Un paciente internado por neumonía le significa un costo importante al Ministerio de Salud Pública, le significa un costo importante a el gobierno. ¿Por qué? Porque un paciente internado que adquiere, por ejemplo, una neumonía hospitalaria, una neumonía nosocomial, eso va a ser causa de varias cosas. Va a aumentar su estancia hospitalaria, por lo tanto incrementa los costos hospitalarios, los gastos hospitalarios aumentan ante un paciente que requiere estar más tiempo hospitalizado y aumenta la probabilidad de mortalidad. Un paciente que adquiere una neumonía en entorno hospitalario tiene un 15 a 45% más de riesgo de mortalidad. Se reconocen varios tipos de neumonía: la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía asociada a residencias de ancianos, la neumonía nosocomial adquirida en entorno hospitalario y la neumonía asociada a aspiración o a broncoaspiración, que es frecuente en los pacientes internados en la UCI que portan dispositivos implantables, es decir, que están intubados, pacientes internados en la UCI con intubación, son pacientes en riesgo de neumonía, porque a través del tubo las bacterias, pues por aspiración pasan fácilmente desde la boca a los pulmones, ¿sí? Provocando este cuadro. Así que bueno, ese tipo de neumonía se considera la neumonía por broncoaspiración, se considera una de las complicaciones infecciosas más frecuentes y de mayor letalidad en los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos, que a su vez pues están intubados, ¿no? Recuerden que el riesgo de mortalidad de un paciente que desarrolla una neumonía por broncoaspiración asociado a tubo endotraqueal es del 15 al 45% más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los pacientes que desarrollan una neumonía por broncoaspiración debido al pasaje de bacterias patógenas desde la boca hasta los pulmones? Estas desencadenan una respuesta inflamatoria en el pulmón que va a ser difícil de tratar en un paciente que se encuentra intubado, un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, puesto que su respuesta inmunológica va a ser menor. Así que estudios han demostrado que esta neumonía por broncoaspiración puede reducirse su incidencia de una manera significativa si bajamos la carga bacteriana oral mediante la limpieza mecánica y química, el control químico y mecánico de esa placa bacteriana, y ese trabajo tendría que hacerlo el personal de asistencia hospitalaria, es decir, enfermeras o enfermeros, auxiliares de enfermería. Lo que se recomienda es aplicar un antiséptico que tenga una adecuada sustantividad y que tenga un importante efecto antimicrobiano, como ha demostrado ser la clorexidina, que ha demostrado ser bacteriostática a baja concentración, pero bactericida a alta concentración, en una dosis de 15 mililitros al 0,12%, pues ha demostrado un efecto antimicrobiano bactericida, ya que es una bisbivonida catiónica, y además tiene una significativa sustantividad que se traduce en 12 horas, de ahí que se utilizaría cada 12 horas, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda en función de las evidencias es que todo paciente que ingrese a unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, y que porte un tubo endotraqueal para ventilación asistida, pues ese paciente sea sometido a una limpieza diaria 2 veces al día con gasa embebida en clorexidina al 0,12% para que se limpien todas las superficies orales en este paciente. Esto ha demostrado reducir de manera importante la incidencia de neumonía por broncoaspiración en estos pacientes. Así que tomarlo en cuenta, ¿sí? Así que bueno, existe una relación entre la enfermedad periodontal y
y la enfermedad respiratoria. La probabilidad de hacer una enfermedad respiratoria aumentaría en pacientes, según las evidencias, aumentaría en pacientes con enfermedad periodontal y podríamos reducir, según lo que se conoce hasta el momento, podríamos reducir la incidencia de neumonía adquirida en unidad de cuidados intensivos por broncoaspiración en paciente entubado mediante la higiene diaria, el control químico y mecánico de la placa bacteriana con un antiséptico que tenga alta eficacia, como ha demostrado ser la clorexidina. Bueno, ¿cuál será la actitud y atención odontológica a aplicarse a un paciente con insuficiencia respiratoria? Bueno, en los casos leves de insuficiencia respiratoria, la atención odontológica no ofrece mayor dificultad, puesto que la disnea no es tan importante. Recuerden que siempre antes de programar una sesión odontológica a un paciente con neumopatía, con trastornos respiratorios, tienes que evaluar la disnea. Si existe disnea, si no existe disnea, y si existe disnea, cuál es la severidad de la disnea, ¿sí? En disnea moderada severa, recuerda que el paciente tiene que ser atendido en posición erguida. Es importante minimizar la concentración del vasoconstrictor, de la epinefrina, evitar los sedantes y pues mantener un estado de homeostasis en la boca. Recuerda que en los pacientes con EPOC, en los pacientes asmáticos, el uso de broncodilatadores es permanente o es frecuente para mejorar la sintomatología, ¿no? Entonces se indican broncodilatadores y los broncodilatadores también tienen como efecto adverso o efecto colateral producir hipocialia y eso se traduce en sensación de boca seca y una disbiosis a nivel de la cavidad bucal, de ahí que será misión del odontólogo controlar exhaustivamente placa y cálculo, ¿no? Por medidas tanto mecánicas y adyuvantes químicos. Bueno, en los estados avanzados de insuficiencia respiratoria no puedes programar nada sin hacer la previa interconsulta médica, ¿sí? Y recuerda seguir todos los protocolos para EPOC, que fueron todos los desglosados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.